prendido, yo creo que preséntela desde acá mientras tanto. ¿Y ese? Ah, y después puedo poner Sí, eso. sí, así se puede. Ah, bueno. Sí, yo creo que no sé por qué no. El navegador está aquí. Pues está pasando. ¿Cuál pasa? Las flechitas y el rock pues enseñan. Oigan, ¿qué dice así? Eso no tiene timbre a huevo. Aquí está. Y la música. No llegó nadie. Buenas tardes. Retomamos nuestro cronograma de charlas en el marco del cuarto simposio de residentes de pediatría de la Universidad del Rosario, enfoque práctico del paciente con enfermedad respiratoria. Queremos iniciar dándole la bienvenida a la doctora Andrea Parra, neumóloga pediatra de la Fundación Neumológica Colombiana, Fundación Cardioinfantil y Hospital Pablo Tobón Uribe en la ciudad de Medellín, quien tiene a cargo la charla sobre el enfoque del niño con tos crónica. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de tos porque tos es uno de los síntomas más comunes que hace que los padres busquen atención médica para sus hijos. Aunque la prevalencia es variable y depende de muchos factores y corresponde más o menos entre el 22 al 32% de los casos, se plantea que tiene una carga de enfermedad muy importante porque se pensaba que era un síntoma trivializado por el personal médico, pero realmente genera mucha angustia en los padres independiente de que sea una tos aguda o una tos crónica. Cuando se habla de tos crónica, los americanos sugieren definirla como la presencia diaria de tos al menos 4 semanas de duración. Esto es porque la mayoría está en relación con infecciones virales que resuelven más o menos en este tiempo y también tratando de dar un umbral de 4 semanas para poder hacer un diagnóstico relativamente rápido de enfermedades más graves subyacentes como tener un cuerpo extraño o tener bronquiectasias, por ejemplo. Aunque sabemos que la tos es un reflejo protector de la vía aérea y es un mecanismo fisiológico del sistema mucociliar, aunque algunas veces puede ser voluntario, sabemos que cuando pasa como este intervalo o este umbral de tiempo que han definido o los americanos 4 semanas o los británicos 8 semanas, es que tenemos que empezar a hacer un estudio diagnóstico sistemático adecuado y por eso se propone que usemos ciertos algoritmos que nos lleven o que nos permitan hacer un diagnóstico más temprano, a reducir la mortalidad de los pacientes y a que podamos tener como un correcto uso de medicamentos. Muchos algoritmos hay propuestos en la literatura, que es más o menos lo que vamos a desglosar en la charla. Siempre que nos enfrentemos a un niño con tos crónica hay que hacer una evaluación sistemática de ese paciente y lo más importante empieza por una detallada historia clínica. ¿Cómo empezó la tos? Si el inicio es agudo y fue una aspiración, un cuerpo extraño, una crisis, una anafilaxia, o si es graduado, como pasa en el asma, en las sobreinfecciones por virus o en la sinusitis, o si es de origen crónico y está pasando, por ejemplo, un reflujo o aspiración o malformaciones congénitas o fibrosis quística o disquinesia ciliar primaria. ¿Cómo suena la tos? Si la tos es metálica o perruna, que es lo que se describe como componente de vías aéreas grandes y estamos enfrentados ante una traqueobronquitis o laringotraqueitis o hacia una malasia o hacia un anillo vascular. Si por el contrario es una tos seca y está más a favor de asma o reflujo sin aspiración o enfermedades pulmonares intersticiales difusas, si es tos húmeda y está en relación con neumonía, con goteos postnasales, con sinusitis o con enfermedades fibrinopurulentas como fibrosis quística o como disquinesia ciliar primaria, si es una tos que expulsa moldes como pasa en la bronquitis plástica, si es una tos paroxística como pasa en la tosferina. ¿Cuándo aparece?
y si apareció desde el periodo neonatal, por ejemplo, si está asociada a malformaciones congénitas de la vía aérea o alguna alteración en el sistema inmune o disquinesia ciliar primaria, o si apareció de origen súbito después de un episodio de ahogamiento. Y que la empeora, si la empeoran algunos contaminantes ambientales, si la empeoran la alimentación o la exposición pues, a otras sustancias, si es tarde en la noche, como pasa con el asma o el reflujo, o si es cuando el paciente está en supino. Y que la mejora, si la mejora la respuesta a ciertos medicamentos como al beta-2, a los corticoides inhalados o a los antibióticos, o la mejora la exposición al aire fresco o la mejora en cambios en la conducta alimentaria de los pacientes. Porque debe ser como una revisión por sistemas y buscar ciertas asociaciones o la historia médica previa, porque en esa evaluación sistemática puede que el origen sea otorrino o cardíaco o neurológico o gastrointestinal o neurológico o incluso psiquiátrico. Entonces indaguen siempre si hay exposición de esos pacientes al humo del cigarrillo, al tabaco o a leña, si hay exposición a palomas o murciélagos, si esos pacientes reciben IECAS o reciben Ritalina, si hay esquemas de vacunaciones completos en los pacientes, si por el contrario es una tos húmeda y hay un esputo o hay una tos productiva, porque se dice que esa tos húmeda es el mayor predictor para usted poder hacer un diagnóstico de tos específica en los pacientes. Evalúe cómo es la caja torácica y si tiene alguna malformación asociada o si tiene asociados pólipos nasales. Si tiene signos de hipoxia crónica como el hipocratismo digital, si esos pacientes tienen fasias atópicas o dobles pliegues como los pliegues de Denning-Morgan, o si tienen alteraciones dentofaciales que puedan predisponer a síntomas respiratorios crónicos, o si por el contrario encuentran en la evaluación otoscópica o tapones de cera o cicatrices en membrana timpánica que no refieran que tiene otorreas o infecciones recurrentes y nos haga pensar en disquinesia ciliar primaria. Tratan de establecer como estos algoritmos como por edad de los pacientes, cuáles serían los síntomas, cuáles serían los diagnósticos a pensar en los pacientes con tos crónica. Entonces, en los menores de 1 año podríamos pensar en que tengan algún tipo de malformación congénita de la vía aérea o que tengan una enfermedad cardíaca congénita. También podrían tener enfermedad de reflujo gastroesofágico, fenómenos aspirativos o infecciones neonatales. Nunca dejar de pensar que la exposición pasiva a cigarrillo puede ser un signo relevante en todos los grupos etarios, y la contaminación ambiental. De 1 a 6 años empieza a ser más importante las infecciones respiratorias recurrentes de los pacientes, los síndromes de tos asociado a componente en vía aérea superior, que son los niños que hacen tos o por otitis medias crónicas o por sinusitis crónicas o por rinitis alérgica, y obviamente el asma entra dentro de este grupo importante de pacientes, y además empezar a explorar si el paciente tiene una inmunodeficiencia asociada o una enfermedad crónica como la fibrosis quística, la disquinesia ciliar primaria o unas secuelas de infecciones virales como la bronquiolitis obliterante. En mayores de 6 años, aunque más o menos reunimos los mismos diagnósticos, no dejar de lado los tumores que también deben ser evaluados y la tos psicógena. ¿Qué sugieren las guías como pruebas para el estudio de tos crónica? Se recomienda tomar a todos una radiografía de tórax y la espirometría cuando se tenga una edad apropiada para la misma. En cuanto a la radiografía, es muy importante, como vemos acá. Y empezamos a ver un paciente con engrosamiento de paredes bronquiales y dilataciones y un diagnóstico posterior de fibrosis quística, un situs sólidos inversus en un paciente con un diagnóstico de disquinesia ciliar primaria, un quiste broncogénico presente en el 5 al 10% de los pacientes
que tiene como síntoma tos crónica también. O lo que les debe hacer llamar la atención en la radiografía, si es las hiperinsuflaciones asimétricas de los pacientes, donde posteriormente se puede hacer el diagnóstico de una aspiración de un cuerpo extraño. Pruebas adicionales propuestas también estarían la broncoscopia, siempre que estén sospechando un cuerpo extraño, una malasia, una fístula o alguna etiología infecciosa que amerite estudios de ese lavado broncoalveolar. PHimetría con impedancio, como el examen Gold estándar para reflujo gastroesofágico, que puede estar asociado o no a aspiración, y sobre todo en los pacientes neurológicos que son más susceptibles a esto. Imágenes de senos paranasales, el TAC de tórax o el TAC de alta resolución en aquellas enfermedades que ustedes piensen. Uno, que están siendo enfermedades pulmonares supurativas, otras que ya han encontrado un hallazgo radiológico anormal porque encontraron una masa, por ejemplo, en rayos X o una consolidación pulmonar que no ha sido resolutiva en el tiempo, o porque estén sospechando una anomalía vascular. Y en nuestro medio, absolutamente importante, los estudios de tuberculosis cuando estamos enfrentados a tos crónica en los pacientes. Es así como hay veces simplemente el estudio fibrobroncoscópico nos hace detectar hendiduras laríngeas, o los estudios de rayos X, esófago, estómago, duodeno nos hacen ver hendiduras por arcos aórticos, por ejemplo, derechos, o los estudios más especializados de tomografía, donde veíamos esta placa inicial de este paciente, donde veíamos los engrosamientos de paredes bronquiales y la dilatación, pero realmente sus hallazgos tomográficos eran estos. Entonces es así como tanto por posibles diagnósticos tienen unas investigaciones dirigidas de acuerdo a su sospecha diagnóstica, que fueron como las pruebas adicionales que tratamos. Si están pensando que es una tos paroxística, por ejemplo, por bordetela, pues está de la mano las serologías de bordetela o de clamidia o de micoplasma para también detectar estudios que complementen y den un diagnóstico etiológico certero. Y las pruebas de función pulmonar, siempre que se puedan en los pacientes, es la otra recomendación que hacen las guías, porque es así como vemos que hay un patrón obstructivo con cambios reversibles y con respuesta significativa al beta-2 para poder hacer un diagnóstico de asma, o patrones mixtos con componente de atrapamiento importante secundario en estos pacientes que ya habíamos visto con estas dilataciones y bronquiectasias quísticas severas. ¿Qué pasa con el tratamiento? Cuando tenemos una tos específica, perfecto, porque el tratamiento va dirigido según la causa y de acuerdo a eso ustedes hacen un seguimiento periódico de los pacientes. ¿Qué pasa cuando las guías dicen, buscamos sistemáticamente y no encontramos realmente qué pasaba? Entonces es lo que se cataloga como una tos no específica. Sin embargo, en ese momento la literatura dice, usted podría esperar. ¿Por qué hacerlo? Porque el 70% de esa tos resuelve en teoría espontáneamente. Estamos hablando de un umbral más o menos de 4 semanas y la propuesta de que resuelve el 70% espontáneamente está dada porque la mayoría son infecciones virales y porque es el tiempo en que también los receptores que se sensibilizaron empiezan a disminuir gradualmente en el tiempo. Pero la propuesta también está dada en que si esa tos no específica, usted después de 4 semanas sigue generando una carga de enfermedad importante para la familia y el paciente, podría usar pruebas terapéuticas. Entonces, así como los americanos desde el 2006 y los británicos desde el 2008 proponen esa tos que usted piensa que no es específica, podría hacerle una prueba terapéutica, que incluso las pruebas terapéuticas de los americanos son cortas, son 2 semanas de esteroide inhalado, comparados con los británicos que dan 8 a 12 semanas de esteroide inhalado como prueba terapéutica, para ver si hay una respuesta positiva o no al tratamiento, y si hay una respuesta positiva, usted encaminarse hacia el diagnóstico de asma. Si no, dejar cumplir la historia natural de la enfermedad,
que va a resolver espontáneamente en ese 70%. Lo otro que podría hacer en cuanto a las pruebas terapéuticas es que si usted está pensando que tiene síntomas sugestivos de reflujo o simplemente es más irritable o tiene hiperimesis o algún dolor postprandial, podría incluso darles una prueba terapéutica 4 semanas con IVP. Y en cuanto a los otros manejos sintomáticos, la Academia Americana de Pediatría propone todos los jarabes caseros para la tos, la miel como digamos como un antioxidante y un estimulador y un mediador de liberación de citocinas para el control de la frecuencia de la tos o los score en la calidad del sueño de los pacientes. No supresores de la tos, no hay evidencia de mejoría de los síntomas y no son aptos para niños, no uso de codeína en nuestros pacientes, evitar siempre la exposición al humo del cigarrillo y buscar siempre qué pasa con la familia, explicar el pronóstico y el curso esperado para su hijo y para la enfermedad que tiene y el excelente pronóstico que tendría un niño que tenga tos crónica no específica. En cuanto al tratamiento específico, pues ya estaría dirigido hacia las causas que hemos detectado. Si es una enfermedad por reflujo gastroesofágico y vamos a utilizar tratamiento con inhibidor de bomba de protones, si realmente encontramos una infección por un atípico o por bordetela y vamos a dar tratamiento encaminado a si vamos a dar tratamiento para asma o si vamos a dar tratamiento para rinitis alérgica, no alérgica y posinfecciosa. Una cosa muy importante que quiero llamarles la atención es que hay causas otogénicas por la estimulación del nervio de Arnold que muchas veces pasamos por alto y realmente simplemente era que ese niño tenía una impactación de cera y que liberarlo o hacerle una evaluación por otorrino o simplemente mediar pues como esa impactación soluciona los problemas de tos crónica que tenían esos pacientes. Y no podemos dejar, digamos, de mencionar una entidad muy importante porque hace parte de una inflamación crónica nociva de la vía aérea que tiene una infiltración neutrofílica y una hipersecreción de moco que se comporta como una biopelícula. Esos pacientes debutan con tos húmeda crónica, no están relacionados a ninguna enfermedad subyacente y realmente no tienen ningún puntero específico como que a uno lo oriente hacia otra enfermedad más grave. No tienen problemas en la alimentación, no tienen signos de hipoxia crónica y en esos pacientes se recomienda que ustedes usen más o menos 2 semanas de antibiótico cubriendo bacterias respiratorias comunes como el neumococo, el hemófilus y la moraxella con amoxicilina clavulanato. En teoría se dice que si usted da esos 2 semanas de tratamiento y los pacientes responden a este ciclo de antibiótico, pues usted estaría bajo esta sospecha diagnóstica que sería el diagnóstico de una bronquitis bacteriana persistente. En teoría, la literatura también plantea que si usted persiste con tos húmeda después de esas 2 semanas de antibiótico, usted podría darle el chance de darle 2 semanas adicionales. Lo importante es saber que si ese paciente pasa la 4ª semana y sigue sintomático con esa tos húmeda crónica productiva, se sugiere que usted ya avance en estudios diagnósticos y esos pacientes ya analice y sé que tomarles cultivo de esputo o aspirado nasofaríngeo o llevados a broncoscopia o requieran imágenes más especializadas de tórax. Lo otro importante es que la bronquitis bacteriana persistente o la bronquitis bacteriana prolongada podría tener recurrencia y los estudios para dar pie como a la charla que sigue plantean que esto podría ser un factor de riesgo para el desarrollo de bronquiectasia, sobre todo si usted aísla como tal hemófilos influenza o si ya ha tenido 3 episodios recurrentes de bronquitis bacteriana persistente en un año. Recuerden que siempre hay que hacer una evaluación sistemática de estos pacientes para poder encontrar una causa específica de tos y si no la encuentran, que por lo menos estén tranquilos de que hicieron esa evaluación adecuada y que pueden optar o por pruebas terapéuticas o simplemente por orientar y acompañar a la familia y evaluar como la historia natural de la enfermedad. Muchas gracias.